la doctora Delia Ferreira Rubio, nacida en Argentina, en la bellísima provincia de Córdoba, en Argentina, es abogada con un doctorado en Derecho. Durante el primer gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín, la doctora Ferreira Rubio tuvo un rol relevante. Este primer gobierno democrático, como recordarán, puso fin al proceso militar en Argentina y la doctora Ferreira fue designada directora de proyectos legislativos. Fue asesora del subsecretario de Asuntos Institucionales de la Nación y colaboró también en la organización de la elección presidencial de 1989. Ya con esto tenemos una experiencia valiosísima de la doctora Ferreira sobre cómo se consolida una democracia desde lo incipiente hacia un sendero hacia el desarrollo de estas instituciones políticas. Entre el 90 y el 2005 ella se desempeñó, la doctora Ferreira, como jefa de asesores de diversos diputados y senadores en el Congreso Nacional en Argentina, y entre el 2005 y el 2007 actuó como asesora de la Auditoría General de la Nación Argentina. Y a partir del 2007 decidió dedicarse por completo a la actividad como consultora, asesora independiente, trabajando para diversas instituciones y organizaciones internacionales como la OEA, el PNUD de las Naciones Unidas, IDEA Internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la organización NITS, Transparencia Internacional, por supuesto, donde ella fue presidenta del directorio durante varios años, hasta el año pasado, el Centro de Asesoramiento de Procesos Electorales de la OEA, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, el IFE, ONU Mujeres, trabajó para Counterpart Democracy, para el International Global Integrity. O sea que es una persona con una vastísima experiencia en el sector público, en la sociedad civil y en el sector privado. En el 2017 fue electa presidenta del Directorio Mundial de Transparencia Internacional, la doctora Ferreira, y en 2020 fue reelecta por un segundo periodo que culminó el año pasado, en 2023. En su trayectoria académica, que por supuesto es vasta, es autora de numerosas publicaciones y libros sobre transparencia, reformas anticorrupción, ética pública, financiamiento de la política, sistemas electorales y política comparada, y la relación entre el mundo tecnológico y la calidad de los procesos electorales, que seguramente la doctora Ferreira va a referirse a ello durante su exposición. Ella es actualmente miembro del Global Future Council on Good Governance, del World Economic Forum, y del capítulo argentino del American Chamber of Commerce. Es miembro del board, del directorio de Risk Hub Americas, miembro del Advisory Council de Trust Law, de la Fundación Thomson Reuters, en Londres, que es una consultora internacional. Así que comenzamos con la doctora Delia Ferreira Rubio, cuando ella esté lista. Adelante, doctora Ferreira. Gracias a Safe Democracy por la invitación, en particular a mi amigo y colega Edgardo Buscaglia. Es un honor estar con ustedes en el marco de una discusión sobre, o una conversación sobre las elecciones que se aproximan en México este año, que vamos siguiendo todos, aunque no seamos mexicanos, pero con mucha atención, y además en un año donde por condiciones históricas se da la acumulación de más cantidad de elecciones en el mundo, con más cantidad de gente votando, y esto ha empezado en el mes de enero de este año y continúa con elecciones en países muy grandes. Hoy es el segundo día del ciclo de elecciones en India, por ejemplo. Ustedes saben que en India vota tanta gente que las elecciones no son en un día como estamos acostumbrados nosotros, sino que es una sucesión de días de elecciones. Hoy es el segundo día. No me voy a referir específicamente a México. Edgardo me ha pedido que haga un panorama un poco más amplio, y esto se vincula con el tema de la corrupción, obviamente, que está íntimamente relacionado a la decadencia o a la crisis de la democracia
que también mencionaba Edgardo, como al fenómeno de la corrupción en sus distintas y muy variadas facetas, que además es un fenómeno que ha venido cambiando en los últimos 30 años. Cuando hace 30 años se hablaba de corrupción, se hablaba de la coima, la mordida, en el ámbito de cada país. Hoy la corrupción es corrupción estratégica, y ni qué decir la gran corrupción que la globalización movilizó, por ejemplo, con el caso Odebrecht en nuestra región que mencionaba Edgardo. Yo creo que una de las dificultades que enfrentamos cuando como decisores políticos o activistas o consultores tratamos de abordar el tema y de proponer soluciones, el problema es que la visión generalmente es en silos, en compartimentos cerrados. Entonces, cuando uno habla de o los políticos tratan de solucionar el problema del crimen organizado, creen que la solución es derecho penal, legislación penal, seguridad, policía y se acabó, o fuerzas armadas, fuerzas militares. Y lamentablemente lo mismo se repite cuando se habla de salud o educación o elecciones y democracia. Se habla de la crisis de democracia y parece que hace falta solo cambiar el sistema electoral o modificar el organismo que controla las elecciones para que eso se solucione, sin mirar, y esto yo creo que es central y debería ser la lección número 1 de cualquier ministro en cualquier país antes de tomar posesión de su cargo, es hacer un pequeño rompecabezas, por muy simple que fuera, para mostrarles que las medidas de política pública no son medidas aisladas y pueden ser muy buenas tomada la pieza en singular, pero cuando uno trata de armar el rompecabezas, o la pieza no entra o el panorama que produce es distinto. Este ejercicio del rompecabezas, que teóricamente podríamos decir este es un problema sistémico y hay que enfrentarlo holísticamente, habría que hacerlo, y me parece que es una de las dificultades que se enfrenta en el mundo para tratar de abordar la solución de estos problemas. El segundo inconveniente, y esto es particularmente llamativo en América Latina, en la mayoría de los países latinoamericanos, es una peligrosa combinación entre sociedades anómicas, en las que la norma, los valores y demás no están al tope de las prioridades de la sociedad, y la confianza casi mágica en el poder de las normas jurídicas para resolver los problemas. Entonces aprobamos la ley y creemos que con eso se ha solucionado el problema. Y estamos muy lejos de causar impacto, muy lejos de cambiar la realidad. Cambiar las leyes es relativamente fácil y rápido. Cambiar la realidad es algo muy distinto, y si ustedes lo combinan además en sociedades o contextos de anomia, ahí tenemos un problema muy, muy serio. El punto de ingreso del crimen organizado a la política en todos los países del mundo, y estoy hablando con la perspectiva de una organización como Transparencia, que tiene presencia en más de 100 países en el mundo, el punto de ingreso es el financiamiento de la política. Ese es el punto de ingreso, y ese es el punto que en los países donde se ha atendido a la cuestión, se la ha enfocado otra vez con esta visión sesgada o de compartimentos estancos, una visión parcial, como el problema de las grandes sumas de dinero, el problema de las empresas financiando la política. Y se crearon desde la vuelta a la democracia, la tercera ola de democratización, una serie de medidas que apuntaban a esos sectores más vinculados a lo que Edgardo llamaba el crimen organizado de guante blanco. Yo creo que ni siquiera pensando en eso, sino en las empresas, las personas jurídicas, las grandes fortunas. Las medidas que se pensaron para esos actores sociales no sirven
cuando el dinero que ingresa a la política proviene del crimen organizado y no sirve por una sencilla cuestión. Una cosa es tratar de regular a un actor social que respeta la legalidad o trata de respetar la legalidad, y otra muy distinta es regular la misma situación, financiamiento de la política, con un actor social que hace de la ilegalidad su negocio. Esto no ha sido visto adecuadamente en muchos países, por eso es que la legislación electoral, financiamiento de la política, no capta este fenómeno. Pero además este nuevo actor, que es el crimen organizado financiando la política, nuevo en el sentido del enfoque legislativo, obviamente que en Latinoamérica lo hemos tenido presente desde los años 90 en Colombia, es un nuevo actor que produce además resultados sociales mucho más graves que los que pueden producir vía financiamiento de la política los actores legales, por muy poderosos económicamente que sean. El actor legal no apunta a generar violencia, no genera ni violencia social ni violencia política, con atentados contra candidatos, extorsión, compra de votos, acarreo de votantes, pero además el crimen organizado termina o aspira a mucho más en cuanto al control institucional y la captura del Estado. Y esa generación de violencia, muchas veces vinculada con realmente situaciones de terrorismo o de amedrentamiento, la inestabilidad económica que genera y el reemplazo del Estado en algunas zonas del territorio, donde estos grupos se transforman en una especie de Estado paralelo que se utiliza para cubrir las necesidades que la población del Estado de ese territorio tiene. Entonces, es el capo narco el que financia desde la fiesta de 15 de una señorita hasta el ataúd que hace falta para alguien o la plata para un tratamiento médico. Una cosa que me parece que también hay que tener en claro es que cuando hablamos de crimen organizado no estamos hablando solo de narcotráfico. El crimen organizado es un fenómeno muchísimo más complejo que tiene infinitas industrias, diría yo, y se ha profesionalizado en distintos sectores. Y no todo crimen organizado determinante en una región o en un país es narcotráfico. En los países de Asia-Pacífico, el crimen organizado también tiene otras industrias o ramas o aspectos delictivos que quizás sean más importantes. En el Medio Oriente tenemos otro tipo de actividades del crimen organizado. La característica es cualquier asociación con un propósito criminal que tiene una sistemática. Y obviamente esto está bien clarificado en la Convención de Palermo, aunque las convenciones muchas veces son parte de esas normas que después los países y los decisores políticos no cumplen. Una cosa muy importante es que en el avance de estos que fueron primero carteles, pocos, muy fuertes, que después se dividieron y se transformaron en bandas criminales multiplicadas, que después se han transformado en algo que, si no me equivoco, Edgardo califica federaciones criminales, que realmente son organizaciones muy, muy complejas, transnacionales en muchos casos. Esas organizaciones terminan mimetizándose con el sector legal de las economías en los países. Por lo tanto, una vez más recalco, la visión no puede ser criminalidad y atender la criminalidad vinculada con los delincuentes tradicionales, sino una visión que abarque a todos esos sectores donde el crimen organizado está mimetizado para hacer el último ciclo de la corrupción, que es robar, esconder y disfrutar lo que se ha robado. Precisamente esa mimetización en los sectores legales de la economía es lo que hace
que el crimen organizado prospere, porque ahí es donde termina haciendo los negocios que ya están blanqueados o legalizados. Creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta en este problema, o para enfrentarlo, pasando un poco a cómo solucionar el problema, o qué se ha hecho en algunos países donde esto ha funcionado bien, primero, corregir esa visión parcial y enfrentar el problema de manera sistemática. Por ejemplo, cuando se habla de financiamiento de la política o de ataque al crimen organizado, hay que pensar también en beneficial ownership transparency, hay que pensar también en los facilitadores, los gatekeepers que se transforman en enablers de la corrupción y del crimen organizado, el problema de los capitales corrosivos, que muchas veces son la vía de ingreso de estos capitales, áreas de la economía que facilitan ese tercer ciclo del disfrute, el sector inmobiliario en muchos países, el sector de los artículos de lujo, el sector del arte en algunos otros, el sector bancario legal, y combinar las soluciones en ese rompecabezas del que yo hablaba. Segundo, 2 recordar que minutos, las Delia. normas, ya con esto concluyo, las normas son necesarias, pero no son suficientes. Hay que poner en marcha esas normas. Eso implica implementación, recursos, independencia de los organismos correspondientes, capacidad, trabajar coordinadamente. Los organismos nacionales y locales deben hablar entre sí, como se dice en los sistemas tecnológicos, deben comunicarse. No puede trabajar solo el instituto electoral o el instituto que controla el financiamiento de la política, tiene que trabajar con los que hacen lavado de dinero, con la superintendencia de bancos, con los organismos fiscales, con las normas de ciudadanía. Por ejemplo, un tema clave para esta incorporación o mimetización del crimen organizado en las sociedades más desarrolladas es el tema de las visas de oro, las golden visas, que ahora está en revisión en Europa. Además, la cooperación internacional es un tema clave. Los procedimientos judiciales, protección de testigos, mecanismo de delación premiada, confiscación de bienes, extinción de dominio, la revisión de los tiempos de los procesos, la atención a actores nuevos. Acabo de postear algo que leí en The Economist esta semana sobre los bancos subterráneos de China como el mecanismo que están usando hoy las bandas de crimen organizado en el mundo, que les permite, con un sistema basado en lo que se llama Feiqian, que era una banca informal basada en la confianza, tradicional en la China, eso les ha permitido hoy hacer circular el dinero por debajo de los radares en cuestiones de minutos en el mundo. Bueno, habrá que atender a eso, y hay un acuerdo firmado la semana pasada, o la última vez que Yelkin estuvo en China, de cooperar Estados Unidos y China, que están enfrentados en muchísimas cosas, para tratar de capturar este fenómeno de los bancos subterráneos chinos como vía de ingreso de los fondos. Finalmente, la sostenibilidad de lo que hagamos. Edgardo mencionaba el caso Odebrecht. El caso Odebrecht fue una bisagra en Latinoamérica. Pareció que se iba a luchar contra la corrupción, pareció que se iba a terminar con la impunidad. Unos años después, lo que estamos viendo es la reversión de todo lo que se hizo, la devolución de los fondos que se pagaron como multas, el perdón a todos los implicados. Si no garantizamos la sostenibilidad, y eso significa el compromiso de la sociedad, de los actores del sector privado y de los actores públicos, esto es muy difícil porque es un ir y venir. En Argentina lo hemos visto con el
caso más grande de evidencia de corrupción, que es la causa de los cuadernos, donde un chofer de un ministro durante 10 años anotó exactamente a dónde iba el ministro, dónde se cargaban las valijas, a dónde se llevaban. Hubo muchos arrepentidos del sector privado que después se arrepintieron de arrepentirse. Entonces, lo que se ha avanzado se puede perder en cualquier momento. Así que la sostenibilidad de lo que se haga es central. Muchísimas gracias y después conversamos en la sección de preguntas. Qué placer escuchar tu enfoque internacional con todos estos casos. Vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas en donde seguramente vas a desear expandir algunos de los puntos y más que tengas. Pero no quiero tomar unos segundos para señalar lo importante que es entender a la delincuencia organizada como un fenómeno muy diversificado que abarca al sector legal e ilegal, en los mercados legales e ilegales, y que abarca a porciones de los estados. Tenemos al Estado sirio produciendo cantidades monumentales de metanfetaminas, opiáceos, que se están utilizando aquí, en Ucrania y en otras guerras en todo el mundo. Tenemos a Corea del Norte produciendo monedas falsas, monedas falsificadas. Vamos a tocar varios temas que están vinculados a la diversidad de la delincuencia organizada y cómo impactan en los procesos electorales. Gracias, Delia. Ahora viene una pregunta para la doctora Delia Ferreira. El tema central, Manuel Carrillo, el señor Manuel Carrillo nuevamente, la excelente presentación de la doctora Delia Ferreira. Felicidades, Delia. El tema central en todo esto reside en la debilidad de las instituciones públicas, pregunta el señor Carrillo. Me refiero al Estado y organismos internacionales. O sea, la debilidad de los Estados y la debilidad de los organismos internacionales está detrás de estos fenómenos delictivos de los cuales hablábamos. Como sociedades estamos a la intemperie, dice el señor Carrillo. El poder del Estado, de lo público, muy debilitado. Apreciaría tu reacción, Delia. Muchas gracias, Eduardo, y gracias, Manuel, por la pregunta que contesté por escrito en el chat. Coincido totalmente. Aquí hay un problema, otra vez viendo el panorama general, de gran debilidad de los organismos estatales, no solo de los organismos decisores de políticas públicas, sino también de los organismos operadores de esas decisiones, particularmente grave cuando se trata de la justicia, y esto se vincula con la impunidad. Esa debilidad institucional produce una especie de algo que yo llamo más peligroso que un círculo vicioso, porque no es corrupción, debilidad de las instituciones y nos mantenemos ahí, sino que a mayor debilidad de las instituciones, la corrupción es mayor, más corrupción es más debilidad todavía y terminamos en la captura del Estado. Así que creo que hay un problema de debilidad institucional que no es solo relacionada con los sistemas electorales. Hay un problema de debilidad natural, porque siempre han sido débiles en el enforcement de los organismos internacionales, pero hay un gran problema que podría ser abordado, si es que hubiera voluntad política, de los procesos de cooperación legal mutua entre los países, que en realidad esas normas y procedimientos están vaciados en fórmulas propias del siglo XIX y se las aplica al siglo XX, cuando la velocidad de circulación del dinero, por ejemplo, en materia de lavado de dinero, criptomonedas y demás, es la velocidad de un clic en la computadora o de una simple señal en un teléfono celular. De manera tal que no podemos seguir tratando de enfrentar, prevenir, paralizar y luego sancionar este tipo de operadores con procesos que son absolutamente antediluvianos, digamos, peor que analógicos, son mucho peores para enfrentar esto. Y una observación sobre lo que decía muy bien Edgardo contestándole al doctor Sim, sobre esto de el Estado es la organización criminal en esos casos, porque yo no creo que el presidente de Venezuela cierre los ojos, los tiene muy abiertos, porque es parte de la estructura, sino el jefe máximo.
No creo que sea el jefe máximo, creo que es un subordinado de los jefes máximos que están por detrás y lo usan de pantalla, pero tiene los ojos absolutamente abiertos, y en el caso de Ortega y su señora esposa, son parte del entramado empresarial que sostiene el régimen dictatorial en Nicaragua. Entonces, esos casos son casos especiales de no captura del Estado, sino un Estado criminal, como decía Edgardo. Hay mucho para hacer, pero hay mucho para hacer en diversos sectores. Esto no lo vamos a solucionar mirando solamente el sistema electoral o el sistema de financiamiento de la política o la integridad en el sector público o integrity beyond compliance en el sector privado. Acá hay que trabajar en todos los sectores juntos si lo queremos solucionar. Brillante, Delia, gracias, muchas gracias. Me gustaría en esta menos de media hora que tenemos, porque ya estamos sobre tiempo regalado por la directora, la doctora Marcela Jiménez, así que voy a tratar de acelerar un poco y les voy a pedir que usen 2 minutos cada persona, cada panelista para abordar estos comentarios o preguntas. 2 minutitos, por favor, así abordamos todas las preguntas que tengo por delante. Acá Manuel Carrillo nuevamente aborda el fenómeno Bukele en El Salvador. Él dice, ha sido efectivo en el tema crucial de la seguridad. Ok, con denuncias de violaciones de derechos humanos, obviamente, pero dice que garantiza esos derechos de la mayoría de los salvadoreños. Eso argumenta Bukele. Trae un 92% de aprobación. Creo que el señor Carrillo argumenta de que la infiltración de la delincuencia organizada en la política salvadoreña, argumenta Bukele, no es tanto como existía antes. Tiene un 92% de aprobación popular. Creo, dice el señor Manuel Carrillo, que hay una personalización de la estrategia, pero no veo institucionalización. Peligroso para una legitimación del autoritarismo del presidente. Podríamos comenzar con la doctora Ferreira, Delia, por favor, y después el doctor Guerrero y después Carlos. 2 minutitos cada uno, por favor. Lo mío es más breve. Absolutamente de acuerdo con Manuel. Acá hay una respuesta en silos y también cuestionada sobre a quién está apuntada, más allá de las cárceles que se muestran y que tanto éxito están teniendo en el resto de la región, y atención con eso como modelo. Pero hay a la vez, y desde el comienzo de la administración Bukele, un llevarse por delante a todas las instituciones del Estado de Derecho, empezando por la Corte Constitucional, siguiendo por el Parlamento, siguiendo por las normas electorales, siguiendo por la Constitución. Así que no me parece que sea el modelo. Lamentablemente, en una región donde la democracia no ha dado respuestas, donde ha habido una corrupción absolutamente generalizada y estancada, eso ha generado desconfianza, y lo estamos viendo sistemáticamente en mediciones como el Latino Barómetro, esa pérdida de apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía ve corrupción, ve intereses particulares y no ve respuestas a las demandas de la sociedad en general, más allá de lo institucional, salud, educación, etcétera, etcétera. Así que creo que el modelo Bukele es sumamente peligroso. Gracias, Delia, gracias. Hay una pregunta y un comentario igualmente valioso de nuestra directora ejecutiva de Save Democracy, Marcela Jiménez. Y me gustaría leerlo tal cual ella lo escribió. La mayor preocupación, dice ella, además de la injerencia ilegal del Poder Ejecutivo en México, en este proceso electoral que afecta la integridad de todo el proceso, además de eso está la intervención directa del crimen organizado en estas elecciones. Y como ya dijeron algunos de los panelistas, su objetivo ya no solo es movilizar o inhibir el voto, o financiar campañas, o intervenir durante el día D en las casillas, sino que además el objetivo es la evidente imposición de candidaturas provenientes de sus mismas filas. Entre paréntesis, agrego yo, no hay duda de que es así. El sistema electoral mexicano las reglas electorales mexicanas son un regalo de Navidad para la delincuencia organizada, porque colocar candidaturas en listas es muy fácil,
en un régimen donde prevalece el dedazo, o sea, no hay competencia abierta de precandidaturas y auditadas a través de un proceso electoral interno en cada partido, sino que abundan las tómbolas, las encuestitas y todos esos mecanismos que hacen muy fácil que la delincuencia organizada con poco dinero digite las candidaturas, como dice acá muy bien Marcela Jiménez. O sea que el objetivo no es solo movilizar o inhibir el voto, financiar campañas, sino la imposición de candidaturas provenientes de sus mismas filas. Y en este sentido, dice Marcela Jiménez, y pregunta a ella, ¿qué mensaje pueden darle a los muchos mexicanos que en algunas zonas tienen miedo de salir a votar? Pregunta Marcela. ¿Y por dónde debe comenzar el nuevo gobierno? Llegue quien llegue a resolver este asunto tan complejo y tan doloroso. Yo le voy a pedir a Delia, por favor, que se tome 2-3 minutos para abordar estas preguntas, si las leí bien y se entendieron bien. Después, Carlos, por favor, y después el doctor Guerrero, y con eso ya finalizamos con el tiempo que nos han regalado. Gracias. Gracias, Edgardo. La pregunta, Marcela, es muy pertinente. Yo no puedo dar recetas para la situación de México. Creo que no hay recetas universales. Creo que hay que analizar caso por caso cuáles son las prioridades que se deben tener en cuenta. Obviamente que la infiltración de candidatos en las listas, sobre todo a nivel local, y creo que fue el doctor Guerrero que lo señalaba, ese trabajo en lo local es central para el crimen organizado, ha sido central desde la década del 90, cuando se dieron cuenta que las esferas superiores eran más expuestas, entonces entrar por lo local es menos visible, menos controlable, porque los organismos no llegan a controlar eficientemente, y mucho mejor para el negocio, muchísimo mejor para el negocio. Entonces eso es lo que hemos visto, y sin embargo frente a eso, en materia de reglas electorales, por ejemplo, sobre todo en los estados federales, como es el caso de México o el caso de Argentina, ahí hay si vamos a hablar de reglas electorales y financiamiento, el tema local y el tema estadual, o sea, las provincias argentinas o los estados en México, es un tema central. Ahí los controles son muy débiles cuando existen, porque y además la infiltración es menos visible y el mal funcionamiento electoral y del financiamiento es menos visible porque los medios nacionales están concentrados en la elección nacional, los diputados, los senadores, el presidente, llegando a los gobernadores, pero no ponen el mismo acento en lo que sucede en los municipios, donde después quedan cooptadas las decisiones de los decisores y de los operadores, con, por ejemplo, en el caso de Argentina, jueces federales enjuiciados en este momento por recibir dinero narco para, por supuesto, facilitarles la vida a los narcotraficantes. Y estamos hablando de un juez federal en uno de los estados. Así que creo que hay que ponerse seriamente en el tema y ver dónde mirar y qué hacer en cada lugar. No hay recetas, pero hay mucho escrito en muchas partes del mundo que se puede tomar como ejemplo para tomar ideas, digamos. No preguntarle al ChatGPT, por favor. Está muy bien, gracias, Delia. Felicidades.